Buenos días, mi nombre es Jaime Andrés Franco, soy estudiante de maestría en educación de la Corporación Universitaria Uniminuto. El día de hoy vengo a contarles una experiencia significativa que tuve con la docente Mercedes Mena. Ella era la coordinadora de servicio social y proyecto Neiva en mi ciudad del Colegio Claretiano, donde tuve la oportunidad de estudiar. ¿Qué es el proyecto Neiva en mi ciudad? Es un proyecto de investigación social del Colegio Claretiano de Neiva. Se desarrolló a partir de actividades de aula y experiencias de aula como antecedentes, luego como proyecto de servicio social hasta convertirse en un proyecto institucional. El mismo da respuesta a necesidades de aprendizaje como la capacidad de observar, el enfoque pedagógico, filosófico, institucional y es coherente y pertinente con las políticas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal. Nuestro proyecto en ese entonces se basaba en tres etapas. La primera etapa era el reconocimiento del entorno, se realizaba con los grados sexto, séptimo y octavo y consistía en reconocer la ciudad y acercarse a niños de estrato cero, motivando la sensibilización en la población infantil involucrada en el proyecto. La segunda etapa era la apropiación del proyecto con los estudiantes del grado noveno. Allí se lideraba el mismo y se establecían cambios que se creyeran necesarios hacerles. La tercera etapa y última era el análisis de problemáticas de la ciudad. Los estudiantes que habían realizado las etapas anteriores buscaban el acercamiento con líderes comunales como presidentes de Junta de Acción Comunal, ediles, para conocer las problemáticas y llevarlas al Consejo Municipal, el cual nos permitiera tener una visión más clara sobre la ciudad y buscarle alternativas. La experiencia, como vemos, tiene claro que el hombre debe reconocer su entorno para transformarlo, dignificándolo. Con ese propósito, nosotros como estudiantes, conformados por líderes de noveno y décimo, estudiantes de sexto a grado octavo como actores directos y estudiantes de cuarto a quinto de primaria y aún padres de familia, quienes observaban y conocían la realidad concreta de todas las comunas de la ciudad. Séptimo, como estudiantes, centramos la atención en la ciudad, en lo urbano, por medio de la perspectiva, dibujar las calles, avenidas, edificios y nace la necesidad de investigar acerca de la historia de los monumentos, edificaciones y parroquias. En el grado octavo, con el color, ya se plasmaban esas imágenes con mayor seguridad porque el estudiante ya conocía su origen y en la etapa investigativa era una actividad de aula para dar respuesta a una dificultad en el aprendizaje. ¿Por qué los estudiantes no observan? Se procedió a identificar la situación geográfica de Neiva con relación al país, al departamento y delimitar el sector urbano, motivo de nuestro trabajo. Luego a identificar en el plano de la ciudad los sectores marginales donde nos dimos cuenta que la mayoría de las invasiones están en las riberas de las fuentes hídricas, río Magdalena, Las Ceibas, río Loro, y por lo tanto no solo se ubicaban en la periferia sino que surcan toda la ciudad y se procede a dividir la ciudad en tres sectores. El sector 1 con las comuna 1, 2, 9, el sector 2 con la comuna 3, 4 y 6, el sector 3 con las comunas 5, 7, 8 y 10 y se identificaron los centros docentes donde estudian niños de zonas marginales. Estudiar el método de investigación más apropiado para aplicar a nuestro proyecto, buscar las estrategias para vincular a los estudiantes de los cursos de sexto, séptimo, octavo y cómo vincular el proyecto a servicio social con los estudiantes de décimo, para recoger la información sobre la historia de los barrios para trabajar comuna por comuna. En el 2004, recuerdo que el proyecto Neiva en mi ciudad ya tenía claro que el hombre debe reconocer su entorno para transformarlo, dignificándolo y se fundamentaba en la filosofía claretiana, una educación cualificada, liberadora y evangelizadora, en los fundamentos de la pedagogía activa y los lineamientos de la educación moderna que según la UNESCO establece que el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender haciendo, en las competencias básicas del saber, competencias laborales, el saber hacer y competencias ciudadanas, el saber ser. Para la investigación que adelantamos en nuestro proyecto, nosotros retomamos los principios de la pedagogía holística, los lineamientos de la cibernética social, la teoría del cerebro triádico de Waldemar de Gregory y Pedro di Acciardi, sacerdote claretiano, adoptando los 14 subsistemas de la teoría de la organización humana de Arnold Rudolf Müller, que investiga sobre todos los aspectos de la vida de la comunidad. El proyecto parte de una realidad concreta donde está inmerso el ser humano, el barrio, el asentamiento, la ciudad, para comprometerla con la hipótesis que nosotros planteamos, motivando en el estudiante la observación. Este proceso se realiza desde el aula
en las clases de ética y sociales y se evidencia en el recorrido por la ciudad y la visita que los estudiantes realizan a los centros docentes de sectores marginales. Ahí planteábamos acciones, estrategias y se realizaba la consulta que permite acercar objetivamente a la verdad. La investigación se hace acudiendo a diferentes estrategias, como la pregunta abierta, encuestas sencillas, facilitan a los estudiantes reconocer la realidad de las comunidades, realidad conocida. Partiendo de este conocimiento se idea una realidad nueva en un proceso de comparar, analizar, sacar conclusiones y acompañar los procesos de retroalimentación y proyectar para plantear estrategias. Hasta que nosotros conseguíamos transformar la realidad que estaban vivenciando. Eso sí evidencia en el acercamiento que se establece entre los estudiantes claretianos y los niños de los centros docentes en el encuentro de instituciones y los cambios de forma de pensar tanto de nuestros estudiantes claretianos como de los niños de las comunidades marginales y en el impacto que nuestras acciones ejercen en la comunidad estudiantil. Como vemos, el proyecto Neiva en mi ciudad desde su enfoque mantiene la coherencia y la pertinencia con el espíritu de las normas constitucionales sobre la educación y ha ido aportando a las propuestas que van surgiendo en metodología, temáticas y cambios que surgen permanentemente. El proyecto fortaleció las políticas institucionales y las políticas educativas, ha sido líder en las propuestas de los gobiernos municipales, en el desarrollo de sentido de pertenencia por la ciudad expresada por los últimos gobernantes. Evidencia de esto es que el Acuerdo 011 de 2004 del Consejo de Neiva institucionalizó la cátedra de Neivanidad, esto gracias a nuestro proyecto. El segundo lugar lo obtuvimos en un premio que hizo Santillana con la experiencia que, como les vengo contando, se llama Neiva en mi ciudad. Era una propuesta con antecedentes desde los años 80 y 90 que invitaba a conocer la capital del Huila en su aspecto social y ecológico. Como podemos ver, el proyecto que tuve la oportunidad de desarrollar no solo me brindó herramientas investigativas y académicas, sino personales al aprender a amar mi ciudad, conociendo sus monumentos, comunas y situaciones problemáticas. Pero lo más significativo para mí fue poder compartir con niños de escuelitas de escasos recursos. Aprendí a valorar la comida que tenemos cada día y a no desperdiciarla o quejarnos. Comprendí el valor de la solidaridad y el componente humano de brindar ayuda a nuestros semejantes. Descubrí personas maravillosas en aquellos niños que muchas veces son discriminados por sus condiciones sociales y económicas, y desde ese entonces he aplicado lo aprendido a lo largo de mi vida y en ocasiones personales me encuentro con personas que me dicen: hey, ¿por qué saluda al señor de la basura o al habitante de la calle? Les digo, porque ellos como nosotros somos personas valiosas. Muchas gracias.